Ya vamos camino a los 50 años de la recuperación de la democracia en Argentina. Será el próximo 24 de marzo del año 2026. Pero ayer hubo una gran movilización en todo el país. En todo el país. Acá en Mendoza superó las 10.000 personas, pero en Buenos Aires todavía están haciendo una serie de evaluaciones respecto a la cantidad de gente, pero fue impresionante. Diego Barovero es historiador, abogado y docente, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Vamos a hablar con él por esta jornada del 24 de marzo, y en particular mirando hacia aquel 1976, fecha en que se interrumpió el sistema democrático en la Argentina. Diego, buen día, gracias por atendernos a CNN Mendoza. Estamos con Victoria González, Nicolás Bravo, Ricardo Rodríguez los saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto, un placer escucharlos, gracias. Igualmente, muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, Diego, ¿qué reflexión se hace a 49 años de aquel golpe militar y la movilización que hubo ayer en Argentina? Bueno, en principio, rescatar esta situación que ustedes señaló muy bien en todo el país. Las marchas han sido masivas, pacíficas, ordenadas, no ha habido un solo incidente, y también lo que demuestra es la capacidad de recordar de nuestro pueblo y de tener conciencia de lo que significó en aquel momento. Vamos camino a cumplirse ese medio siglo del último golpe militar en la historia. Los golpes militares duraron 50 años, medio siglo XX se perdió en la Argentina entre golpes militares y dictaduras cívico-militares que interrumpieron procesos democráticos. El último, precisamente el llamado proceso de reorganización nacional, fue el más largo, duró casi 8 años, hasta 1983, que recuperamos la democracia, pero fue el que desplegó un plan de represión ilegal que fue calificado por la justicia en los distintos juicios que se hicieron a partir del juicio a las juntas, histórica decisión de la recuperación de la democracia del presidente Alfonsín, lo que después tuvo una continuidad. La justicia se expresó y convalidó la certeza de que se trató de un plan de exterminio, porque fue precisamente ordenado por las jerarquías más altas de las autoridades militares a nivel del Estado Nacional, que además tuvo una continuidad y una uniformidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. De modo tal que lo que se vivió en aquellos años ha quedado prácticamente en la memoria colectiva de los argentinos, que frente a la realidad que nos toca vivir hoy, donde tenemos sectores políticos, por ejemplo, que está en el oficialismo nacional, que pretenden reescribir la cuestión histórica. Fíjense cómo se intenta a veces reescribir la historia porque no me gusta, porque no me conviene. Los hechos son los hechos. Las interpretaciones son libres, pero los hechos no admiten una discusión. Los hechos no pueden ser objeto de tergiversaciones. La sociedad argentina demuestra una vez más su vocación irrenunciable de seguir consolidando la democracia, como en 1983 se eligió el camino de recordar, de memoria, por la verdad y la justicia, que es el día que está instituido por ley, este feriado de ayer, que no es un feriado festivo, sino que es un feriado de reflexión, para pensar, para meditar, para reflexionar y para insistir en la vocación social por la construcción de la democracia, el respeto por los derechos humanos y sobre todo por la vida humana y su dignidad, que es lo que puso en juego la última dictadura militar. Ahora, todas cometieron terribles atrocidades, pero la última fue la peor de todas. Diego, hasta la llegada del gobierno de Javier Milei parecía que había como, por lo menos en el mensaje público, ¿no? Una unificación respecto de la mirada de lo que ocurrió allá en 1976. Sin embargo, la aparición del gobierno de Milei ha generado por allí una modificación en algunas personas, o tal vez ha sacado a la luz personas que a lo mejor piensan o tienen una mirada como la de él respecto de lo que ocurrió en 1976. Estábamos hablando antes de que repudiábamos y dejábamos de lado la teoría de los dos demonios, y hoy vuelve a aparecer esa mirada con el gobierno. ¿Cuál es justamente la explicación que le encuentra usted a esto? Yo creo que hay sectores de la sociedad, minoritarios por supuesto, circunstancialmente hoy algunos de ellos integran el oficialismo, el gobierno, pero hay sectores minoritarios de la sociedad que han tenido siempre una mirada autoritaria, han tenido una mirada poco afecta
al compromiso con los derechos humanos y con la democracia. Afortunadamente, la enorme mayoría del pueblo argentino ha arribado hace ya 42 años a un consenso fundamental y básico en torno a la democracia, no solo como sistema de gobierno, sino como forma de vida. Es decir, dentro de las diferencias, dentro de los matices, dentro de las distintas banderías partidarias, puede haber miradas, pero siempre hay un denominador común. Mire, yo creo que el consenso más importante que se arribó desde 1983 para acá fue precisamente el de la renuncia explícita al uso de la violencia política y a entender que dentro del marco de la juridicidad republicana, democrática y constitucional, los argentinos íbamos a tener un plan de desarrollo, de integración, de inclusión social. No se han logrado objetivos de carácter socioeconómico, o se han logrado muy parcialmente. No se puede decir que ningún gobierno de los que viene sobrellevando la Argentina haya triunfado en materia económica, porque vivimos cíclicas crisis, situaciones complejas, y sin embargo no se ha puesto entera de juicio la continuidad del régimen democrático, que en la otra parte de la historia contemporánea, recién aludíamos a los 50 y tantos años de golpes militares y dictadura, sí estaba en discusión. Y por eso yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié. Nosotros hemos llegado a ese consenso, el pacto democrático, dentro de la democracia todas las diferencias. Lo que sucede es que ahora habría como una especie de contraola cultural o contracultural o cambio de época, en el cual hay sectores que consideran que no está tan mal visto decir algunas cosas que hasta hace unos pocos años darían vergüenza. Y claro. Sin embargo, hoy parece que no, porque lo dicen públicamente. Claro. Yo creo que el derecho de expresarse nadie lo pone en duda, la libertad de expresión, la libertad de prensa está absolutamente garantizada. El tema es para qué se usa. Si se usa en contra de la democracia, estamos ante un problema. Ahora, el hecho de que el gobierno hable nuevamente de algo que ya se ha hecho anteriormente, que es desclasificar algunos archivos o informes en realidad de la última dictadura militar. ¿Qué opinión le merece esto? Yo tengo algunos años y a lo mejor ustedes son muy jóvenes y hay gente que no no crea. Yo me acuerdo de Fidel Pintos y la Sanata, que fue una maravillosa, una creación de un personaje humorístico extraordinario, que uno lo escuchaba hablar y no se sabía de qué estaba hablando. Bueno, yo creo que muchas veces el gobierno cae en esta sanata, de decir cosas sin decir nada. Y hay funcionarios que están especialmente entrenados para eso. Salen y frente a un micrófono y frente a una cámara encendida, dicen lo que se les viene a la cabeza, a lo mejor pensado como una genialidad en un laboratorio entre 3 o 4 personas, no más que eso. Pero sin embargo, tienen suerte porque después eso se propaga, y ese es el efecto de la propaganda, de la publicidad. Empieza a hablarse de lo que dice, aunque no tenga sustento. Y lo que yo veo ahora es que hay una gran sanata política, sobre todo en torno a la cuestión de este último es una demostración categórica. La desclasificación de archivos, que hace más de 15 años fue resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, se presenta como una novedad. Que se da cuenta que estamos hablando de gente poco seria. Ahora, y archivos que en definitiva no van a mover la aguja en el sentido, ¿no? Absolutamente nada, porque además se sabe claramente que los militares en el poder destruyeron enorme cantidad de archivos, que era donde... Qué bueno que hubiese sido que se supiera cuáles eran las listas de los desaparecidos, o de aquellos que fueron detenidos a disposición del Ejecutivo que debieron ser ejecutados, ¿no? Porque evidentemente el plan se llevó a cabo, los que no quedaron fueron pruebas. Porque si hubiera conocido el listado de los niños nacidos en cautiverio y dados en adopción irregular, eso hubiese sido seguramente un elemento para aportar a la verdad y para que se pudiera conocer cuál era el destino de esas personas. Y sin embargo, fue una decisión de la propia dictadura, antes de retirarse del poder, la destrucción total de sus archivos. Usted se va a acordar del decreto que era la ley de autoamnistía, firmada por el dictador Quiñones, el último presidente de facto, que después fue derogada por el Congreso. Pero los efectos de la autoamnistía sirvieron para que en esos meses previos a la transmisión del mando a las autoridades civiles elegidas en las elecciones del 30 de octubre del 83, se pudiera terminar de hacer
de limpiar esos archivos para que no quedaran vestigios de culpabilidad. Lo que se pretendió es un manto de olvido. Nunca se consiguió, porque en definitiva la sociedad demostró una y otra vez su vocación por recordar, por tener memoria, por buscar la verdad de la justicia. Ahora, es una forma, justamente, Diego, de distraernos o sacarnos del foco con una situación económica compleja, bueno, con no es una decisión ideológica por parte del gobierno de sacarnos de ese foco, porque, por ejemplo, hay causas de delitos de lesa humanidad que todavía no se resuelven a tantos años, ¿no?, del inicio de la dictadura, y encima, a medida que bueno, van pasando los meses, conocemos más datos del desmantelamiento de los lugares en donde efectivamente se avanza sobre áreas de derechos humanos. Correcto. Ustedes son periodistas, yo me dedico un poco al periodismo, un poco a la historia. Todos sabemos que a los gobiernos les gusta manejar la agenda de la discusión pública. Y son capaces de inventar cualquier cosa. Este gobierno en particular pretende manejar, tiene una concepción del manejo de la agenda pública, pero además orientándola ideológicamente hacia una mirada negacionista. No pasó lo que sabemos que pasó. Hay que acordarse el famoso debate previo a la primera vuelta electoral del año pasado, cuando el actual presidente dijo claramente la palabra: hubo una guerra y hubo excesos. Que es el mismo discurso del informe final del proceso de reorganización nacional que acompañó mediáticamente la presentación del decreto que fue la ley de autoamnistía de la que hablábamos recién con Ricardo. Claramente el gobierno tiene esta posición. Y es cierto que es una idea de alejar a la sociedad de un determinado debate, pero también de llevarnos a discusiones bizantinas para alejarnos. No digo que es bizantina la discusión en torno a los derechos humanos, me parece que es fundamental, pero si yo corro el eje y discuto cuestiones colaterales en materia de derechos humanos, de que es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina en los últimos 45 años, me da la sensación que consideran que alejan a la sociedad del foco del problema actual, que es la situación social, económica y política, ¿cierto? Bueno, que no está ahora tan bien en la consideración pública como estaba hace unos meses atrás. Bien, Diego Barovero es historiador, abogado. Estamos hablando sobre el golpe militar de 1976 y la manifestación que se produjo en el día de ayer, totalmente pacífica en todo el país, y recordando que en la Argentina no pueden volver nunca más un hecho de estas características. Por último, Diego, teniendo en cuenta todo esto y de acuerdo a lo que está observando, ¿considera que el tema del golpe de Estado de 1976 tiene que ser ya una cosa cerrada totalmente, con todos los juicios que están todavía en los juzgados, con una serie de acciones llevando adelante para buscar definitivamente los responsables, con organizaciones que están buscando todavía a sus desaparecidos y alguna información de los desaparecidos y los bebés que fueron en su momento apropiados? Todo esto, ¿hay que cerrar esta historia o hay que mantenerla viva desde el punto de vista de los reclamos que se tienen que hacer? Yo creo que a pesar de los desencuentros y a pesar de situaciones desafortunadas, la sociedad sigue demostrando que tiene una vocación por la memoria y que niega el olvido, que no es el olvido es un recurso que tiene la memoria muchas veces por una cuestión, porque necesita además la persona, la sociedad necesita avanzar, pero a la sociedad no la han dejado avanzar, porque precisamente acá ha faltado justicia. Al no saberse la verdad y al no haber justicia, esto viene como una consecuencia de lo que se impidió en su momento. Creo por eso que la política de derechos humanos que tiene la Argentina, y que es una política de Estado, me parece que él nunca más se ratifica diariamente. Yo sigo confiando en la autonomía del Poder Judicial, sigo confiando en el accionar de las organizaciones, organismos e instituciones que se dedican a los derechos humanos. Lamento un gobierno que tiene una concepción negacionista frente a lo que sucedió y lo que fue una verdad, que pretenda decir, no, pero esta verdad fue así, porque en realidad había otra situación que... No, nada justifica el terrorismo de Estado. Las acciones terroristas, y esto
Creo que ha sido meridianamente clara la acción del presidente Alfonsín, cuando la primera semana después de asumir dictó los decretos 157 y 158 que ordenaron el procesamiento de las cúpulas terroristas de las organizaciones de izquierda que desarrollaron acciones de carácter guerrillero, y por otro lado las 3 juntas militares que fueron las responsables del terrorismo de Estado. Me parece que ahí sigue estando la clave de bóveda. La Argentina tuvo desde el comienzo de la democracia, desde la restauración de la democracia, tuvo una política pública de Estado que fijó cuál era el norte hacia el que iba. Era de carácter ético, era de carácter moral. Hoy nuestro accionar es el mismo, por lo menos nuestra orientación debe ser la misma. Los medios con los que se cuentan son otros. Alfonsín creó el Banco de Datos Genéticos, es una organización extraordinaria a la que se desfinancia por políticas de este gobierno, que no se pueden permitir. Yo sigo confiando en que el Poder Judicial, de una manera independiente, autónoma, que sigue investigando y que las organizaciones de derechos humanos siguen persiguiendo la verdad en torno a lo que sucedió en esos años de la represión ilegal, nos van a permitir en algún momento, no sé si todas, pero conocer gran parte de la verdad que falta, exhumar para que la Argentina verdaderamente dé un paso adelante definitivamente en materia de memoria. Muy amable por habernos atendido esta mañana, Diego. Gracias. A usted, Ricardo, y a toda la mesa. Gracias y buenos días. Buen día. Ahí estaba Diego Barovero, hablando con nosotros, historiador, abogado, docente, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, sobre lo que fue aquel 1976 y lo que es este 2025. Ya volvemos. En CNN, de lunes a viernes, con todo respeto, con la conducción